Y bueno, pues me bendice tanto escuchar testimonios, me bendice tanto reunirme con ustedes y gracias por ese videíto tan bonito porque justo de eso, bueno, no exactamente de eso, pero relacionado a eso vamos a hablar el día de hoy porque sabemos que tú y yo somos la iglesia, ¿verdad que sí? No es este lugar. La iglesia no son las cuatro paredes, no es un salón, no es un templo. La iglesia son personas. ¿Puedes decirlo conmigo? La iglesia son personas. Ahora di, la iglesia soy yo. Voltea con tu vecino y dile, la iglesia eres tú. Somos la iglesia. Y con esas verdades es que el día de hoy vamos a poder aprender algo muy hermoso. Hoy vamos a aprender que somos su habitación. Así titulé esta enseñanza. Y acompáñenme, por favor, a abrir sus Biblias a 2 de Samuel, capítulo 7. Vamos a dar lectura a varios pasajes. Así es de que, bien listos con su espada, por favor. Primero vamos a leer el pasaje de 2 de Samuel, capítulo 7. ¿Cuál es el contexto? El rey David, que fue el segundo rey de Israel, está reinando. Y mira este pasaje tan curioso, tan incluso importante y tan significativo que vamos a leer. Después vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 8, pero primero aquí. Vamos a fijar nuestra atención, verso 1 al 5. ¿Ya están ahí? Dice así la palabra de Dios, 2 de Samuel 7, del 1 al 5. Aconteció que cuando ya el rey, se refiere al rey David, habitaba ¿en dónde? En su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito, ¿en dónde? En casa, escucha, en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? ¿Escuchaste la pregunta? Dios le dice, ve y dile a David, David, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Dios preguntándole a David. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8. Si tú recuerdas, el rey David tuvo en su corazón el deseo de construir un templo al Señor. Y si tú recuerdas, en el contexto, Dios le dijo a David, tú no me vas a construir una casa, porque has derramado demasiada sangre, pero tu hijo, el rey Salomón, él me edificará una casa, y además Dios le hizo una promesa, y confirmaré tu casa, ¿verdad? Dios le dijo a David. Y es lo que vamos a leer ahora en 1 de Reyes, capítulo 8. Dice así, después de que Salomón, esto es después de que Salomón terminó de construir el templo. Pon atención, verso 12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel.
Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora, pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora, pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Ahora pon atención, verso 27. Mira lo que dice ahora Salomón. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Vamos a orar. Señor, nos acercamos hoy confiadamente a este trono de gracia. Nos acercamos hoy plenamente convencidos de que tú nos quieres hablar, que tú quieres alumbrar nuestros ojos, que podamos comprender con más entendimiento y con más plenitud tu evangelio. Señor, gracias porque a través de esta enseñanza también podremos conocer más acerca de tu Hijo Jesús y de su obra perfecta, quien nos ha dado un acceso directo a ti como nuestro Padre. Hoy permítenos, Señor, tener claridad de mente, tener el corazón dispuesto, tener oídos para oír, y que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, dando fruto, pero sobre todo llevándola a la práctica, que la podamos entender de tal manera que la vivamos todos los días de nuestra vida hasta que tú vuelvas, y que podamos entender que somos tu habitación, Señor. Te lo pedimos hoy, úsame y que sea tu Espíritu Santo. Me hago a un lado para que seas tú en mí, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos esto. Amén y amén. Muchísimo que detallar, pero vamos a ir a todos los aspectos generales, hermanos, para ir a lo más importante de esta tarde, que podamos entender que somos la habitación de nuestro Dios. Tú y yo sabemos que desde la época de Moisés, ¿verdad? Lo habitual para el pueblo era acercarse al tabernáculo de reunión. Y junto con la ley ceremonial que el Señor establece, los rituales, me refiero a eso con ley ceremonial, los rituales, las ofrendas, holocaustos, sacrificios, todo esto conformó un sistema de adoración al Señor. El Señor lo estableció como un sistema para que el pueblo se pudiera acercar a Él. Ahora, quiere decir que esta era la manera en la que Dios dispuso que el pueblo se relacionara con Él.
quiero que en tu mente y en tu corazón tengas presente este concepto, que tabernáculo era igual a relación con Dios. Tabernáculo simbolizaba, o bueno, en ese tiempo no simbolizaba, era una realidad. Y para esta enseñanza sí simboliza, pero el tabernáculo era equivalente a tener relación con Dios. No se podía tener relación con Dios en esa época si no estaba el tabernáculo. Y por eso es que Dios dio el diseño a Moisés cuando estaba en el monte. Y para este sistema, ¿qué creen que se requería? No nada más el mobiliario, no nada más el tabernáculo con sus cortinas, también se requería, de un mediador. ¿Alguien recuerda cuál era ese mediador? No solo el sacerdote. El mediador era el sumo sacerdote, es decir, el sacerdote principal. Los demás sacerdotes sí oficiaban, pero realmente a quien se le consideraba mediador, a través de quien el pueblo se podía relacionar con Dios, era el sumo sacerdote. ¿Okay? Muchos años después, acabamos de leer los dos pasajes en Samuel y en Reyes, acabamos de leer que viene la era de los reyes. Rey Saúl, primer rey, rey David, segundo rey, rey Salomón, tercer rey. Y es allí donde se construye la sustitución del tabernáculo. ¿Cuál fue la sustitución del tabernáculo? El templo en Jerusalén. El día de hoy, tú sabes, solo hay un pedazo del muro levantado ahí en Medio Oriente y ese es todo el conflicto que se está dando en nuestros días. De hecho, hay una profecía que ese templo será reconstruido como parte de los eventos finales, del final de los tiempos, del fin del mundo. Así de que es algo que también como hijos de Dios sabemos que va a suceder. Pero en la era de los reyes, el pueblo ya no andaba como nómada. Tú recuerdas que el pueblo, ¿cuántos años estuvo en el desierto? 40 años. Y mientras el pueblo estuvo en el desierto, ¿cómo se relacionaban con Dios? Con el tabernáculo. Cuando ellos entran a la tierra prometida y se establecen allí, después del hasta el tercer rey más bien de Israel, es que se construye un templo para que fuera, y escucha esta frase, la morada permanente de Dios. Ese era el objetivo, construir el templo que sustituyera al tabernáculo. Entonces tenemos aquí dos conceptos importantes para que los tengas en mente. Tabernáculo era una tienda móvil donde la presencia de Dios estaba allí, pero se iba moviendo. El templo era una construcción permanente donde la presencia de Dios moraba allí para siempre. Ese era el concepto que se manejó en esa época. Sabemos obviamente que el pueblo de Israel pecó, ¿verdad? Lo que ocasionó que la presencia de Dios se fuera y dejara el templo. ¿Ok? En nuestros casos, y al final vamos a ver el simbolismo para nosotros, la aplicación espiritual, cómo gracias a la obra de Cristo eso no sucede en nuestro caso, porque Dios es bueno, Dios es fiel y Él ha decidido morar en nosotros por siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es que vamos a aprender por qué. ¿Por qué fue así? Y todos los conceptos que abarcan esta enseñanza. Tú y yo sabemos, hermano, que ambos, tanto el tabernáculo como el templo, representan la morada del Señor, la habitación de Dios. Y la morada, escucha lo que voy a decir, la morada es tan importante, y tú piénsalo contigo mismo, el lugar donde tú moras o el lugar donde tú habitas, lo voy a decir más coloquial, el lugar donde tú vives es tan importante porque ese es el lugar donde nos gusta estar, es el lugar donde nos sentimos seguros, es el lugar incluso con el que nos identificamos, porque ese lugar nos da sentido de pertenencia, nos da propósito. De hecho, es donde tú vives y en tu casa, generalmente usamos la frase, es por donde yo me muevo.
son mis rumbos y es en donde tú conoces, ¿verdad? Pero no me refiero solo a los alrededores, me refiero específicamente a tu hogar, tu casa, el lugar de intimidad donde vives con tu familia. Ese lugar de morada y de habitación para nosotros también como seres humanos es muy especial porque nos da identidad y nos da propósito. Ahora, dicho esto, quiero que leamos Juan capítulo 14. ¿Okay? Con esto en mente, que no se borre esto que acabo de decir de tu mente, que el lugar de la morada, el lugar de la habitación es muy importante. ¿Ok? Ahora mira qué dice Juan, qué escribió Juan, y mira las palabras del Señor Jesús hablando a sus discípulos, Juan 14, 1 al 6. Vamos a leer, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la ¿qué? Casa, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, escucha, lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, y esto es lo más importante, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás. Ya saben que Tomás es famoso, ¿verdad? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene ¿a quién? Al Padre, escucha, sino por mí. Hay tres cosas importantes en este primer pasaje. Es el camino, la casa y el que habita la casa, que es el Padre. Esto es importantísimo, hermanos. El camino que va a la casa de quien vive en esa casa. Y eso es muy importante. ¿Sí queda claro por qué? Sí, póngame atención acá, porque el grillito, ¿o qué es? ¿Un pajarito? Sí, si quieres sácalo, porque si no ni me van a poner atención. Gracias, Priscita. Nos vino a visitar. Quería escuchar el evangelio, ¿eh? Listos, acá. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué eran las tres cosas importantes? El camino, la casa y el que habita en la casa. ¿Quién es el camino? Jesús, ¿verdad? Él es el camino. La casa. ¿Dónde es la casa? Jesús dijo, porque yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Yo voy al Padre. Dice, en la casa de mi Padre. ¿Dónde es la casa del Padre? No, de acuerdo a este pasaje. ¿Dónde vive Dios? En el cielo, hermanos, en el cielo. ¿Y quién vive en el cielo? ¿De quién es esa casa? ¿A quién es el dueño de esa casa? El Padre. ¿Está claro esto? El camino, que es Jesús, es el mediador. Y con esto te voy a ir dando pistas del final de la enseñanza. Jesús es el camino. Él es el medio por el cual llegamos a la habitación, al lugar en donde el Padre vive. Jesús está hablando de la casa del Padre porque es allí donde queremos ir. Es ahí incluso donde Jesús quiere que tú y yo vayamos. Jesús dijo, vendré otra vez. Palabras textuales, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también. Es un deseo ardiente de Jesús llevarnos para que estemos con el Padre. Y antes esto era posible gracias a ¿qué? A un sistema. ¿Cuál sistema? El del tabernáculo o el del templo. Ley ceremonial, sacrificios. Escucha, antes era por medio de un sistema, pero era temporal. Ahora es por medio de una persona y es eternal. ¿Te das cuenta de la diferencia? Antes era temporal.
La presencia de Dios estuvo por temporadas allí y de repente se fue. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. El pueblo pecó más bien, refiriéndome al pueblo de Israel. Porque antes vivían bajo un pacto condicional. Ustedes obedecen la ley, ustedes se mantienen consagrados a mí, mi presencia va a estar en medio de ustedes todo el tiempo. Si no lo hacen, mi presencia se va a ir. Y eso era temporal. Pero ahora, hermanos, por medio de una persona que es Cristo, el mediador, el sumo sacerdote, hoy esto puede ser eterno, eternal. Juan 14, pero más adelante, versos 15 al 17, vamos a leer. Pon atención. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y mira, aquí está la clave, y os dará otro consolador. Tú sabes esa palabra en griego, parakletos, ¿verdad? Él les dará otro consolador para que esté con vosotros temporalmente para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y aquí está, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí ya está Jesús abiertamente revelando una gran verdad y un misterio que había estado escondido por los siglos. ¿Sabes cuál es ese misterio? Es el primer punto. Número 1 es que somos moradas. Tú y yo somos moradas. Qué impactante escuchar estas palabras. Nadie antes de Jesús en la teología de la religión judía se habían propuesto estas ideas tan revolucionarias para los religiosos de la época. Dios morando en un ser humano. No, ¿cómo crees? Absurdo. Dios puede morar en un tabernáculo. Dios puede morar en un templo. Pero Dios morando, es más, Dios puede morar hasta en un arbusto, ¿verdad? La zarza ardiendo. Dios puede morar en un monte. Y así puedo usar un montón de elementos más en donde Dios se posó, ¿verdad? O temporalmente su presencia ahí estuvo. ¿Cómo es posible que los religiosos pudieran creer que Dios era más capaz de morar en un monte o de morar en un arbusto, pero no de morar dentro de una persona? Y esto justo es lo revelador. Esto es por lo que los fariseos muchas veces no comprendían la teología de Jesús y no comprendían las verdades, ni los misterios, ni las revelaciones que él estaba tratando de darles, que es que la relación tiene que ir mucho más profunda de lo que ha sido hasta ahora, porque Dios no quiere morar en un tabernáculo nada más o en un templo. Dios quería morar como objetivo final en las personas. Porque el objetivo final, ¿cuál es? Según estos pasajes que acabamos de leer, estar con el Padre. Ese es el objetivo final. Tú y yo queremos, se supone, si somos hijos de Dios, nuestro objetivo final es estar con el Padre. No es el cielo en sí mismo, no es la casa. Pregúntate, cuando vamos a visitar a nuestros seres queridos, ¿es porque tienen una casa muy bonita? ¿O en realidad vamos porque queremos ver a quienes habitan esa casa? Lo que es querido no es la sala, no es el muro, no es la tele que está dentro de ese hogar. Lo que es querido y amado es la persona o las personas que viven allí. Hermanos, somos moradas y nuestro objetivo final es estar con el Padre. ¿Qué nos importan las calles de oro y el mar de cristal? ¿Qué nos importa? Bueno, había un canto por ahí de muchos años que se cantan en ciertas iglesias de cierto corte. ¿Algunos la han oído? Calles de oro, mar de cristal. Escuchen un poquito de más himnos, hermano, menos Hillsong. Seguimos. ¿Cómo vamos a querer estar con alguien que no conocemos o que no amamos?
Y la garantía que el Padre le da a los que ama y son suyos es su espíritu morando y obrando en esa persona. Y eso, hermano, es una garantía eterna. Eso quiere decir que esa garantía es para siempre. ¿Por qué la obtuvimos o por qué la podemos obtener? ¿Porque somos buenas personas? ¿Porque nuestra fe fue mayor que la de otro? No, porque además, ¿quién da la fe? Dios da la fe. Tú no la puedes producir por ti mismo, es Dios quien te la da. Porque no es tu elección, es la elección que Él hizo por ti. El deseo que Él siempre ha tenido de salvarte para que estés con Él. Lo más sorprendente de ser moradas, dijimos entonces, que no es la casa en sí, sino quien habita la casa. Y ese es nuestro Dios, el Dios del universo. Juan 14, pero ahora versos 18. Seguimos ahí en ese mismo capítulo. Mira, verso 18 al 24. Jesús le dice a sus discípulos, no os dejaré, ¿cómo? Huérfanos. ¿Eso qué significa? Que tenemos un Padre. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas. Aquí aclaran, no el Iscariote, ¿verdad? Porque el Iscariote estaba contando las monedas. Dice, Señor, no sé, pero no estaba aquí metido. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él, ¿y qué? Y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, cuando Dios hace morada en ti, es cuando tú puedes amarle a Él y guardar su palabra. Muchos cristianos y muchas personas que no conocen a Cristo piensan que es al revés. Piensan que para que Dios los salve, ellos tienen que primero amar a Dios y obedecerlo. Hermanos, eso es una herejía. No promovemos la salvación por obras. Nada de lo que tú puedas hacer te puede acercar a Dios. Nada de lo que tú hagas te puede ayudar a amar más a Dios. Absolutamente nada. Lo único que te puede acercar a Dios es que Él te amó primero y ofreció a su Hijo Jesús para salvarte. ¿Qué nos toca hacer? Poner fe, la misma fe que Él nos da. Y a veces puedo encontrar personas que ponen pretextos allá afuera en el mundo y que dicen, no, yo no me puedo acercar a Dios porque no tengo la fe suficiente. ¿De qué hablas? Si es Dios quien te dice, ¿qué te hace falta? ¿Fe? Aquí está la fe. No, pero es que necesito más santidad. No, necesitas fe. La santidad va a venir después, pero necesitas tener fe. Si te hace falta fe, aquí está la fe. Habla de la disposición que Dios tiene para salvar. Y en este pasaje, hermanos, Jesús está explicando que ahora la habitación ya no es un lugar al que vamos. Sí, Jesús está hablando en los primeros versículos que Él va a ir a preparar morada, porque Él quiere que donde Él esté, nosotros estemos. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Jesús, que el Señor, el Padre, en unidad con el Hijo y en unidad con el Espíritu Santo, no aguantaban las ganas de que estuviéramos juntos ya. ¿Cómo es eso? Yo te pregunto, ¿ya estás con Dios? Pregúntate, ¿ya estás con Dios? ¿Qué piensan de eso? Tal vez la pregunta sería más fácil responder si yo te digo, ¿ya estás en Dios? ¿Sí o no? Porque ahí sí respondieron y la otra no. ¿Cómo puedo estar en Dios y no estar con Él? Si estás en Dios, estás con Él. ¿Sí queda claro o no?
Porque además dice que para que tú seas hijo de Dios y estés en Él, Él es el que vino e hizo morada en ti. Porque ser cristiano no significa nada más que tenemos la garantía de que vamos a ir al cielo y que vamos a estar con Él. Es la garantía de que Él vino del cielo a morar en mí. Esa es la más grande realidad y el más grande misterio que se tuvo que haber revelado. El misterio, como dice Colosenses, capítulo 1, verso 26 al 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios le quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio más grande que tú y yo pudimos haber descubierto es que Cristo ahora, por su Espíritu, mora en nosotros. No tenemos que esperar a ir al cielo para estar con Dios. ¿Sí escuchaste eso? No tenemos que esperar a ir al cielo para estar con Dios. Ya estás con Dios. Y Él ya está contigo, tan cerca que solo su Espíritu Santo mora en ti. Tan cerca, tan estrecho. Pero a veces olvidamos estas verdades tan importantes y por eso, como no lo tenemos claro, algo tan básico, nuestras vidas pueden llegar a ser verdaderamente miserables porque no entendemos esta verdad tan simple. Por eso es tan fácil desanimarnos y por eso es tan fácil deprimirnos y es tan fácil enojarnos y pecar, hermanos. Porque no entendemos una realidad tan básica que su Espíritu Santo vive en mí. Vive en mí, está presente todo el tiempo, 24/7. Y entonces eso nos tiene que llevar al segundo punto que es importante. No solo soy su morada. Número 2, soy piedra viva. Somos piedras vivas. Eso es lo segundo. Este versículo que vamos a leer, 1 de Pedro 2, del 4 al 5, búscalo. Describe que no solo somos como ladrillos inertes, ladrillos sin vida. No lo somos. De hecho, en este pasaje no se usa la palabra ladrillo, se usa la palabra piedra. ¿Qué especial puede tener una piedra? Creo que es de lo más ordinario que puede haber. Pero al menos ya subimos de categoría, ¿verdad? Porque éramos tierra. ¿De dónde nos creó el Señor? Bueno, no, y ni tierra, del polvo de la tierra. Así, eso que voló, de ahí nos hizo. Del polvo de la tierra. Ahora, en Cristo, ya nos subieron de categoría, ya somos piedras. Y eso nos conviene entender espiritualmente porque somos piedras vivas. Este versículo describe que no somos piedras sin vida, sino que somos parte de una construcción espiritual viva y activa. ¿Qué dice 1 de Pedro 2, 4 al 5? Acercándoos a Él. ¿A Él quién? ¿A quién nos debemos acercar? A Cristo. Y mira cómo le llaman a Cristo. Acercándoos a Él, piedra viva. ¿Ya entiendes por qué nos conviene también identificarnos como piedras vivas? Porque Cristo es piedra viva. Pedro le está llamando a Cristo piedra viva. ¿Recuerdas ese encuentro que Jesús tuvo con Pedro en donde le dice, después de que Pedro le declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y luego, ¿qué le dijo Jesús? Y yo te digo que tú eres Petros. Y después, ¿qué dijo? Y sobre esta, y él apuntó ya no hacia Pedro. Esa es una gran confusión teológica. Muchos creen que Jesús le dijo a Pedro piedra. No, a Pedro le dijo Petros. Y cuando él dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Jesús estaba diciendo de él mismo. Sobre esta piedra.
Petra, no Petros. Sobre esta Petra edificaré mi iglesia, porque la roca viva sobre la cual está edificada la iglesia es Cristo, no Pedro, es Cristo. ¿Sí queda claro eso? Y aquí Pedro lo está explicando. Es como si él regresara en el tiempo y dijera: yo me voy a acercar a Cristo, y hermanos, les animo, todos acérquense a Cristo, porque Él es la piedra. No se confundan, no soy yo la piedra es Cristo, y es piedra viva. Ahora, me da tristeza las siguientes palabras. Dice: desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué quiere decir? Que algunos van a despreciar a Cristo. Hermano, si tú sabes lo que Cristo hizo en la cruz por ti, que derramó toda su sangre y que a cambio, para salvarte, no te pide absolutamente nada, y a pesar de eso tú no quieres rendirle tu vida, ese es ese tipo de personas que desechan la única piedra que los puede hacer estar firmes. Pero por eso el 5 sigue. No dice que todos los hombres la han desechado, ¿verdad? El verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios no va a buscar que tú seas perfecto. No puedes. Dios no va a buscar que yo sea perfecto. No puedo. Después de Cristo seguimos pecando. Y la única manera en la que tú y yo podemos ser piedras vivas y ser una casa espiritual y ser un sacerdocio santo, y la única manera en la que tú y yo le podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a nuestro Dios, dice allí, ¿por medio de quiénes? Por medio de Jesucristo. No nos metamos en el camino pensando que tú y yo lo podemos hacer mejor. No podemos. No podemos. Es a través de Cristo nada más. Y sabes que al ser piedras vivas, Pablo está explicando que cada creyente es una pieza que encaja. Tú encajas porque eres una piedra viva. Por lo tanto, encajas dentro de todo un edificio para que juntos, ¿qué formemos? Un templo santo, donde Dios decide habitar, pero además donde Él decide obrar. ¿No te parece fabuloso eso? Por eso somos piedras vivas, porque su espíritu vive en ti, vive en mí, y está obrando en ti, y está obrando en mí. Efesios 2, 21 al 22 lo dice claramente. Dice: en Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos templo. Ya no nada más tabernáculo, ¿verdad? Somos templo donde Dios quiere morar. Efesios 2, 21 al 22, eso acabo de leer. Hermano, uno de los propósitos de que seamos piedras vivas es ser santificados. Tú no vas a alcanzar la santidad hasta que no le rindas tu vida a Cristo. Si no le rendimos nuestra vida a Cristo y nos esforzamos por ser mejores, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué estamos construyendo? Sí, otra casa, no la casa de Dios. Eso no es construir o edificar la casa de Dios. Esforzarte en tus propias fuerzas es edificar tu propia casa de orgullo, tu propia casa de egoísmo, tu propia casa de humanismo. Eso no promovemos como hijos de Dios. Como cristianos no debemos promover eso. No queremos ni debemos aspirar a ser mejores personas. Eso no es un concepto bíblico, ser mejor persona. No lo es. Es que a través de Cristo podamos ser y comportarnos como sus hijos, pero a través de Cristo. Ahora, si somos su habitación, ¿qué crees que eso afecta?
Porque algo sé. Si yo vivo en mi casa está decorada a mi gusto. ¿Estás de acuerdo? Los muebles que tengo, las lámparas que tengo, la pintura que le puse, el piso que tengo, se supone que está a mi gusto. Porque el que vive allí y quien es dueño de esa casa soy yo. Pero si ahora somos su habitación, nuestra vida interior, ¿verdad? ¿Cuántos están familiarizados con el interiorismo? ¿Saben qué significa? La decoración, los muebles. ¿Cuál es la decoración y los muebles? Hermano, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras actitudes, todo eso se convierte en la decoración del lugar. Así es de que tú y yo no podemos decorar la casa de Dios con orgullo, con mentira, con resentimiento, con falsedad, con hipocresía, con inmoralidad sexual, con adicciones, con pleitos, con majaderías. ¿Por qué? Porque quien ahora habita en nuestra casa es Dios. Y Él es dueño de nuestro hogar. Así es de que deja que Dios decore tu interior. Deja que sea Dios transformando, renovando tu casa. Dato interesante, ¿sabías que el templo de Jerusalén, todo su interior estaba recubierto de oro puro? Todo el interior del templo de Jerusalén estaba recubierto de oro puro. ¿Qué representa eso? Por si no sabías, el oro es uno de los metales que no se oxida, no se corroe, no se corrompe. Por los enlaces químicos que tiene, no da cabida, no da lugar a que vengan otras sustancias y lo afecten. Por eso no se oxida. No vas a ver como el acero, ¿verdad? Si lo dejas 3 días después de que llovió, ¿qué le va a salir? ¿Cómo se va a ver el acero? Naranjita, porque ya se le llenó de óxido. Tú y yo tenemos que dejar que sea el Señor que nos recubra ahora de su santidad, de su justicia, de su rectitud. Deja que Dios decore tu casa. Primera de Corintios 3, 16 al 17. Hablando de que tenemos que guardar nuestra vida en santidad, nos hace esta pregunta retórica. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y entonces, después de estas dos realidades, hermano, de que número 1 somos moradas y que número 2 somos piedras vivas y que Dios nos está santificando, viene lo último y lo más importante, es que Dios habita en nosotros. ¿Por qué lo tengo que, parece que lo estoy reenfatizando? No, hermanos, tú y yo podemos ser moradas y dejar que cualquier cosa more en nosotros, hasta perversidad. Y tú y yo podríamos pasar por piedras pero muertas y dejar que en nuestro interior pues haya cualquier clase de cosas. Si alguna vez has pasado por casas abandonadas, verdaderamente abandonadas, toda clase de cosas y animales y bichos y cosas raras viven allí, porque nadie la limpia, porque nadie la barre, porque nadie la ha decorado. Y por eso es importante, número 3, entender que después de que somos moradas y piedras vivas, Dios habita en nosotros. Cristo habitando en nosotros por la fe, no solo es un concepto teológico, hermano. No es algo que se asume aquí en la mente. Ya entendí que Cristo mora en mí. Ok, ahora, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo se hace realidad en mi vida que la presencia de Dios se acomoda
en su habitación y llena todo nuestro ser. ¿Por qué usa esta frase que la presencia de Dios se acomoda en nuestro ser? Es esto. Dios se siente cómodo morando en ti. ¿Le haces la estadía cómoda? Oigas, mira, Señor, pásale. Sé que me querías comprar una sala, pero no la quise y ahí te tengo unos guacalitos. Siéntate ahí. Es algo figurado. Porque el Señor quiere darnos recursos. Y no me refiero a lo material, ¿verdad? Nada más. Es un sentido figurado. Dios tiene muchos recursos y muchas riquezas de su gracia para otorgarnos y darnos, pero para que Él esté cómodo, no para que tú estés cómodo. Entonces es necesario sacar el sofá del egoísmo. Es necesario tirar el comedor del resentimiento. Es necesario que tiremos ya el refrigerador de las carnes frías, ¿verdad? Y muertas, el refrigerador de la carne. Porque ahí tenemos la carne bien guardadita, que se conserve en el refrigerador. No, Dios quiere renovar absolutamente todo y que en donde acumulamos cosas que no, ¿verdad? Y es lo que Dios hace, se va hasta el closet, ¿verdad? Y no, Señor, ahí no abras porque ahí tenía, híjole, Señor. Inmoralidad. Pues claro, hay que limpiar la casa. No, Señor, este cajón de la mentira no me lo toques porque esos calcetines son mis favoritos. Híjole. Todo nuestro ser es su habitación. ¿Estoy dejando que Él se sienta cómodo? Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, continúa diciendo el versículo, seáis plenamente capaces de comprender la anchura, la profundidad del amor de Cristo. ¿Comprendemos cuánto me amó Dios de tal manera que Él tiene derecho? Él debe tener el uso de suelo de nuestra casa. A Él le corresponde porque somos suyos, somos su pertenencia. Y Él te escogió a ti y a mí para habitar en ti y en mí. Dejémosle obrar, dejémosle actuar. Y este concepto, hermanos, es muy profundo, pero es fundamental que lo entendamos para nuestra fe cristiana. El apóstol Pablo y los autores del Nuevo Testamento no usaron la palabra templo por casualidad. Cada vez que lo usaron para enseñarnos este diseño, el diseño que Dios le dio a Moisés del tabernáculo y después el templo en Jerusalén que Salomón construyó. Es como un mapa de nuestro propio ser. Tú sabes que el templo y el tabernáculo tenían una división tripartita. ¿Sí lo sabías? Es decir, tiene tres partes. El tabernáculo tenía un atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El templo igual, tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. No es una casualidad que como seres humanos tú y yo somos tripartitos. ¿Qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. Y si lo decimos al revés, tenemos las tres partes del tabernáculo o del templo. Cuerpo es el atrio, alma es el lugar santo, espíritu el lugar santísimo. Es un modelo de cómo somos tú y yo como seres humanos y cómo debemos funcionar. Si el atrio es el cuerpo, ¿qué sucedía en el atrio? Se mataba el animal. Se mataba la carne, se quemaba la carne, se ofrecía la carne. Y nuestro cuerpo, hermano, tiene que santificarse también, en todo sentido. No nada más referente al pecado sexual. Cualquier otro tipo de pecado que le daña a tu cuerpo. Hablando de alimentación, hablando de ejercicio, hablando de descanso. Si no estamos cuidando en esas tres áreas, junto con la parte sexual de nuestro cuerpo, estamos descuidando algo tan importante como eran los holocaustos y las ofrendas. ¿Qué le pasó al pueblo por menospreciar las ofrendas y los holocaustos? ¿Qué les pasó? Así que no puedes descuidar.
Cuida el azúcar, porque puede llegar un momento que es pecaminoso. Balancea la comida. Duerme a tus horas. Deja el teléfono para que puedas dormir mínimo 8 horas. Porque si no estás afectando tu cuerpo. Cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que hablas. Atrio. Luego viene el lugar santo. ¿Qué había allí? El candelabro, la mesa de los panes, el incensario. No tengo el tiempo porque no es el objetivo, pero ahí representa las disciplinas espirituales que tú y yo podemos tener, alimentarnos de la palabra constantemente y las oraciones que elevamos al Señor para que la luz se mantenga encendida, el Espíritu Santo no se apague, no se contriste. Y eso es en nuestra alma y por eso hay que someter nuestra mente, ¿verdad? Hay muchos versículos que sustentan esto. Romanos 2 es uno de ellos. Dice que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, santo al Señor. Eso es pasar por el atrio, nuestro cuerpo, ¿verdad? Otro, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que seamos capaces de comprender la esperanza, el llamado, las riquezas de su gloria. Otro, despiértate tú que duermes. Eso es el lugar santo. Es decir, mantente velando en oración constante, alimentándote de la palabra. El lugar santísimo. Esto sí los vamos a leer. Romanos 2:29, búscalo. Tú sabes que el lugar santísimo era la última cortina. Se abría el velo y ahí estaba el arca del pacto. Y lo más increíble es que simbólicamente hoy tenemos derecho a entrar hasta allá. Ya estamos allí. Es donde bajaba la presencia, la gloria, lo que llamaban la Shekinah, la santidad de Dios misma bajando y posando ahí en el lugar santísimo. La nube de la presencia de Dios. Y es ahí donde el Espíritu de Dios se conecta y hace contacto con nuestro espíritu. Fíjate cómo dice Romanos 2:29, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón. ¿En dónde? En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Primera de Corintios 2:14, solo anótalo, ese te lo sabes, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque ¿cómo se han de discernir? Espiritualmente, porque hoy el Señor te ha dado un espíritu nuevo. Eres un ser espiritual, eres ahora un hombre y una mujer espiritual para poder discernir y conectarte con el Señor. Y lo mismo el templo. Así es que si somos un tabernáculo, hermanos, no podemos ignorar que nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen al Señor y somos morada del Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 6:20? Que hemos sido comprados por precio. Por eso no nos pertenecemos y por eso hay que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. No es que le faltó el alma, es que se fue de un extremo a otro, ¿verdad? Es como cuando decimos de la A a la Z. Cuando aquí dice del cuerpo al espíritu, se está refiriendo cuerpo, alma, espíritu también. Pablo usa esta relación para explicar que lo que hacemos con nuestro cuerpo, hermanos, va a afectar, que lo que hacemos con nuestra alma va a afectar, que lo que hacemos en nuestro espíritu va a afectar nuestra comunión con Dios. Si el templo estaba sucio, si las ofrendas no eran correctas, si la ofrenda tenía defectos, si los corderitos tenían defecto, eso afectaba la comunión con Dios y la afectó, porque el Señor dijo, ya estoy harto, porque me traen, ¿verdad? Ofrendas lo peor en vez de traerme lo mejor. Y por eso Jesús, con tanto celo, volcó las mesas. ¿Sí sabías por qué? ¿Sí sabías por qué volcó las mesas? No tenían gancitos allí. No estaban vendiendo pulparindos. ¿Sabes qué estaban vendiendo? Animales defectuosos. Animales defectuosos. A la gente le era muy difícil viajar de todas las ciudades a Jerusalén para esa fiesta. Y entonces les era más cómodo llegar a Jerusalén y comprar allí el animalito que iban a ofrecer.
Y estos hombres abusivos decían, vamos a hacer negocio. Y como ellos no pudieron traer al mejor de su rebaño y esperaban aquí que les vendiéramos un borreguito sin defecto, les vamos a vender el que tenga 3 patas nada más, o el que tenga una oreja caída, o que tenga una mancha acá abajo en la panza y que no se le vea. Y abusivos. ¿Qué estaban haciendo? Menospreciando. Simbólicamente a veces podríamos estar menospreciando sin darnos cuenta. Hermanos, esto era una sacudida para el pueblo. Y por último, 2 sacudidas más que hubo. Tú recuerdas cuando Esteban lo apedrearon. Él estaba hablando justo de esto en Hechos capítulo 7. Él empieza a hablar y él empieza a hablar del tabernáculo y dice, nuestros padres tuvieron el tabernáculo con Moisés. Y luego Salomón construyó la casa, ¿verdad? Y ahí en el verso 48 dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Lo que Esteban les estaba diciendo es, ustedes quieren seguir bajo sus rituales religiosos y el concepto de que ahora Dios habita en las personas, a ustedes religiosos les choca porque no pueden tener controlados ni manipulados a todo el pueblo de Israel. Ese era lo que Esteban le dijo y esa fue la razón por la que se enojaron. Porque Esteban con esta teología estaba rompiendo su sistema religioso. Les estaba diciendo, ya no se necesita un templo, ya no se necesitan sacrificios, porque Cristo hizo el único sacrificio, el último sacrificio perfecto para que puedan tener reconciliación y comunión con Dios. Y por eso lo mataron y lo apedrearon. Y Pablo también en Hechos 17, no solo a judíos, sino a quién más, a gentiles. Cuando él llega ahí a Éfeso, tú te acuerdas, en medio del Areópago, él entra allí y les dice, varones atenienses, veo que ustedes tienen dioses para todo. El dios del fuego, el dios de la madera, el dios de la silla, el dios de la cámara, el dios del celular, el dios de todo. Tienen dioses. Y me encontré una estatua ahí que decía al Dios no conocido. Y también esto fue un golpe para el sistema religioso del mundo, ¿verdad? Porque Pablo les dice a ellos, el Dios, verso 24, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hermanos, tanto Pablo como Esteban rompieron los esquemas religiosos, tanto de judíos como gentiles. ¿A quién presentaron ellos? A Cristo. Tengamos cuidado de que tú y yo no estemos levantando templos falsos, que tú y yo no estemos creando un sistema religioso que en vez de acercarnos al Padre nos esté alejando de Él. Por eso Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra teología, el centro de nuestra predicación, el centro de nuestra vida cotidiana, el centro de nuestras relaciones en todos lados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es que en conclusión, hermanos, ¿cuál es la relación entre el tabernáculo y el templo? Dijimos que uno sustituía a otro, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo interesante? Que el tabernáculo, dijimos que ¿cómo era? Era móvil, se movía. ¿Sabes qué representa el tabernáculo? Representa nuestra vida terrenal en este tiempo. En este tiempo. ¿Por qué? Porque es temporal. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entrado a la tierra prometida. Aún así, como simbólicamente, como tabernáculos móviles, su presencia está con nosotros todo el tiempo. Pero ¿sabes qué va a pasar en un futuro cuando entremos a la tierra prometida? Eso ¿sabes qué simboliza? Cuando entremos al cielo. Y allí, en ese templo permanente, va a representar la presencia de Dios eternamente en nosotros y con nosotros.
Entonces el tabernáculo, hermanos, era una sombra o una figura de lo que hoy somos. Sí, somos seres humanos que nos movemos de un lado a otro y su presencia va contigo y va conmigo. Pero va a llegar un momento en el que entraremos al cielo y en donde su presencia será palpable, será real, veremos su rostro, estaremos con él por siempre, por la eternidad. Eso es simbólicamente, que su presencia va contigo a donde sea. Y él ya la garantizó dándote su Espíritu Santo para que viva y te acompañe todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa irrevocable, permanente. Y aunque ahorita temporalmente su presencia mora en nosotros como un tabernáculo, moraremos con él y estaremos con él, porque así lo dijo Jesús. Él quiso que estuviéramos con él. ¿Qué está haciendo ahora él? Preparándonos morada, ¿verdad? ¿Qué hizo mientras? Nos mandó su Espíritu para que no nos sintamos solitos, porque no es la casa, es la persona que habita en la casa. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Pero sobre todo, hermano, quiero que meditemos. Cierra tus ojos y medita en esta enseñanza tan profunda. ¿Cómo es que nosotros no solo entendemos o asimilamos estas verdades, sino cómo las hemos vivido? Si ahora sé que soy morada, si ahora sé que soy piedra viva, y si ahora sé que Dios habita en mí, ¿qué cosas, qué cambios tiene que haber en mi vida, en mi corazón? Tanto en mi cuerpo, hermanos, como en mi alma, como en mi espíritu. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, dice que debe ser santificado al Señor, pero no en nuestras fuerzas. Puedes acercarte y confiar en Él. Puedes acercarte ahora sin obstáculos y saber que Él te recibe. Hermanos, esa es una verdad porque lo ha dicho Él. La pregunta es esa. ¿Crees que eres una morada donde Dios puede habitar? Pregúntate eso primero. ¿Puedes creer que eres una morada en donde el Señor quiere descender? Imagínate esa figura en el Antiguo Testamento. Salomón lo pudo entender después de haber construido un templo magnífico. Estaba el atrio, estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo. Incluso hay registros de historiadores que dicen que era una construcción como ninguna otra. No ha habido registro histórico de otra construcción tan magnífica como ese templo. Y ahí imagínate ese día donde Salomón termina el templo, ese día de fiesta, de dedicación del templo. Él, consciente, después de haber visto esa construcción magnífica, cubierta de oro por dentro, perfecta, él pudo simplemente reconocer y decir: Señor, los cielos no te pueden contener. Y no se quedó ahí. Él además dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor. Y a pesar de eso, has decidido hacer morada en esta tierra, en medio de este pueblo. Hermano, ahora cuánto más nos puede llegar a sorprender saber que tú y yo simbólicamente ni nos acercamos tantito a una construcción como era el templo de Jerusalén. Si yo pudiera describirles cómo me considero por dentro, incluso por fuera, hermano, no soy digno.
Y creo que nadie de los que estamos aquí somos dignos. Pero su palabra, hermano, no miente. Dice que Él nos ve como moradas. Y no solo como moradas, sino como piedras vivas. Porque Él desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que Él iba a morar. No en un tabernáculo, no en un templo, sino iba a morar en seres humanos como tú y como yo, imperfectos, pecadores. Y para eso murió Cristo, hermano. Para eso dio su vida en sacrificio. Porque su sangre es mucho más preciosa que el oro. Y su sangre cubre tu ser. Su sangre cubre tu vida. Y es gracias a la obra perfecta de Jesús. Es su justicia perfecta, es su santidad lo que nos recubre. Y por eso hoy podemos ser moradas y podemos ser un templo en donde Dios puede habitar. No eres tú, no soy yo, no son nuestras obras, no son nuestros esfuerzos. Es quien es Él, es quien es Cristo. Es su obra perfecta consumada en la cruz. Hermano, es tiempo de agradecerle y de reconocer su grandeza, su amor, su bondad, su gracia, su misericordia. Si es que abre tu boca, al menos déjame escuchar que susurras un poquito en tu oración y le dices: gracias, Señor, pero abre tu boca y tus labios y bendice al Dios del universo que ha decidido que seas morada de su presencia, que seas piedra viva donde Él puede obrar. Él te puede usar, Él te puede transformar, porque ha decidido que seas piedra viva. Como Cristo es la piedra viva, el fundamento de nuestra vida. No es cualquier cosa, hermano, que el Dios del universo haya decidido venir a morar en ti y en mí. Eso sobrepasa todavía mucho, por mucho más, el que Él se haya encarnado. Se encarnó, vino, habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no solo su presencia física vino a morar en esta tierra, sino que ahora por la fe y por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través de su carne, rasgó el velo en dos. Y por la fe ahora tú y yo tenemos acceso al Padre, y Él puede venir y hacer morada con Cristo y con su Espíritu en nosotros, y podemos ser uno, y podemos amarle, y podemos obedecerle. Es gracias a Él, hermano. Es gracias a Él, agradécele. No solo que eres morada y piedra viva, sino que ahora eres habitación del Dios Altísimo. Gracias, Señor. Gracias. Jamás podremos pagarte, Señor. Solo ayúdanos que en esta peregrinación, mientras somos nómadas en esta tierra, podamos ser un tabernáculo digno, santo, en donde tu presencia nos acompañe a todos lados, mientras esperamos nuestra morada eterna. Ahí, Señor, estaremos en tu santo templo, morando eternamente contigo en perfecta comunión. Y que a partir de ahora, Señor, tengamos en claro, y que lo que más deseemos y nos importe no sea tu casa, sea quien habita tu casa. Y ese eres tú, amado Señor. Te damos gracias. Te damos gracias. Ahí donde estás, con gratitud, ponte en pie. Y vamos a cantar un canto que habla de esto. Hazlo tuyo. Cántalo con convicción.
y vamos a agradecerle con todo nuestro corazón.